Pues hoy el protagonista es el barón de Rais. Luchó junto a Juana de Arco, combatió en la batalla de los 100 años, tomó Orleans, Reims. Por ello fue distinguido como mariscal de Francia. Esta podríamos decir que es la cara A de este personaje. Pero resulta que tenía una cara B, bastante sanguinaria, por cierto, y retorcida. Confesó antes de ser ahorcado o decapitado, ahora nos lo va a contar Antonio porque no lo tengo yo muy claro, que no recordaba a cuántos niños y niñas había violado, torturado, asesinado, en fin, eran los hobbies que tenía el barón de Rais cuando no estaba en la batalla. Bueno, pues Antonio de la Peña, buenas noches, vaya Muy elemento. buenas noches. Empieza, pero de mucho cuidado. La verdad que cuando leía eso, ¿no? Que no sabía cuánta gente ya había Sí, además, asesinado y cómo lo hacía, ¿no? Porque era es muy increíble. sanguinario, disfrutaba con el dolor ajeno, como buen soldado de la época. Esto fue algo que heredó de la batalla. Ajá. Y bueno, los que le conocieron más de cerca, los nobles que estuvieron más cerca de él, nunca tuvo amigos, pero sí gente cercana, decían que pagó en el resto de su vida el haber combatido, que se convirtió en un asesino sanguinario precisamente por esa falta de ir a la guerra. Ajá, o sea que de alguna manera le había influido, ¿no? Sí, el haber estado en tanta batalla. Es que estuvo guerreando toda su vida, de hecho fue nombrado caballero con 14 años, su primera víctima se la cobró con 15. Empezó joven. Sí, la verdad es que desde niño, a ver, los antecedentes familiares que tenía eran como para que no saliera nada normal. Nada bueno de ahí, ¿no? De Guillés. Ten en cuenta, su padre murió siendo muy pequeño en un accidente de caza, la madre murió al poco tiempo. Nunca se cumplió el deseo expreso de los padres, que era el que le criara el abuelo. El abuelo era un pieza de mucho cuidado. De hecho, Guillés nunca tuvo amigos de pequeño. Eran niños contratados del pueblo que el abuelo pagaba para que así él siempre pudiera ganar en todos los juegos, en todas las danzas. ¡Qué horror! O sea, es que hicieron un monstruo. Hicieron un monstruo de él y de su hermano. Y el monstruo cobró vida. Es decir, enseguida fue al ejército. La aparición de Juana de Arco en su vida fue... ¿Cómo es ese choque entre Juana de Arco, ¿no? y él? ¿Se entendían? Eran un complemento perfecto. Juana de Arco consiguió algo que no había conseguido nadie hasta la época, era que un soldado rezar antes de una batalla. Y Guillés de Res con Juana de Arco consiguió algo muy importante, que fue la fe de ganar cada batalla. Es decir, él se encomendaba a ella con cada batalla. De hecho, él se volvió loco cuando ajusticiaron a Juana, porque él, y esto lo dejó por escrito, no comprendía cómo Dios permitía que alguien tan bueno como Juana fuera ajusticiada y muriera tan joven, y él, que se consideraba mala persona, pudiera seguir viviendo. De hecho, él reunió 200 soldados e intentó liberarla en 2 ocasiones, una vez estando prisionera. Es que 200 hombres contra todo un ejército... Imposible. Y ahí hubo un antes y un después. De hecho, su mujer y él dejan su relación a raíz de que él conoce a Juana. O sea, que hubo una especie hasta de enamoramiento, sí, podríamos decir. Yo estoy convencido, y hay muchos biógrafos, de alguna forma, de Guillés, que estaba enamorado de Juana de Arco y que se volvió loco precisamente por no poderla tener. De hecho, cuando ella murió, él se tiró 6 meses encerrado en su castillo Tifeix, sin mantener ningún tipo de relación con nadie, y no volvió a mantener una relación con una mujer nunca. Bueno, casi mejor para ella, porque la verdad que era de armas tomar, nunca mejor dicho. O sea que entonces el barón de Rais comenzó con sus asesinatos y bueno, pues con las torturas y con todas las sandeces que se le pasaban por la cabeza tras la muerte de Juana de Arco. ¿Antes no había hecho nada de este tipo? ¿Lo podemos saber? Desde niño había hecho de la suya. De hecho, su primera muerte, que fue con 15 años, fue su mejor amigo, entre comillas, que se llamaba Antoine. O sea, que mató a su amigo. Sí. A ver, él con 14 años le nombran caballero, le dan la armadura y la espada y le ponen a practicar con peleles, que era lo que... El pelele es el típico muñeco que vemos en las películas, ¿no? Con el que practican. Y con 15 años se cansó del pelele y le dijo a su amigo que le retaba un duelo y le mató. Y le pegó una punzada y esperó a ver cómo se desangraba. Esto es literal. Lo que pasa es que en aquella época el dinero lo ganaba todo, y a los padres de Antoine se los sobornó el abuelo, y ahí quedó
quedó el tema. Porque de alguna manera yo me imagino, ¿no?, que todo lo que hizo, ¿no?, a lo largo de su vida lo pudo ir cubriendo, ¿no?, por la posición de poder que tenía. Sí, de hecho podía haberlo cubierto todo. Lo que pasa es que solo había algo más poderoso que un mariscal en Francia, y era la Iglesia. Y cuando topó con la Iglesia es como dice Quijote, con la Iglesia hemos topado, amigos Sancho. O sea, que tocó donde no debía. Exactamente. Y además tocó donde no debía y fue él el que se equivocó. O sea, fue un error suyo, no fue un error de nadie más. Él dilapidó una enorme fortuna. Él ganaba muchísimo dinero con la renta de las tierras y dilapidó todo lo que tenía hasta el punto de tener que pedir prestado y dormir en la calle en Orleans. Y se fue cavando su propia tumba y al final no supo por dónde salir. De hecho, el que empezara a matar niños, que fue lo que le llevó a la muerte, fue podríamos decirlo, un daño colateral. Es decir, todo esto empezó porque su ruina fue tan acelerada que él necesitaba recuperar su oro. Y entonces hablamos de una época donde buscar la piedra filosofal y todo este tipo de cosas estaba muy de moda. Había mucho mago, mucho migrante, mucho... Entonces se rodeó de lo peor, que en vez de ayudar a recuperar su fortuna, cada vez le costaba más dinero. Hay que hablar que hablamos también de un hombre que tenía para él solo una escolanía de niños, ¿vale? Que tenía un sacerdote en su propiedad para dar la misa todas las mañanas, que es decir, dilapidaba el dinero. Entonces tenía, pues se puede decir, más de la mitad de Francia era suya, tenía propiedades en prácticamente todo Francia. Que podía hacer lo que quisiera. Sí, y lo tapó, lo consiguió tapar todo. Hasta estamos hablando de asesinato, no sé lo que podemos contar. Estamos hablando de muchas cosas. O sea, ¿qué hacía? A ver, los principios fueron... Más suaves. Más suaves. Vamos a poner un ejemplo de alguna de las barbaridades que cometió este comenzó señor. a abusar de niños. ¿Vale? A ver, como era el señor de la comarca, era fácil enviar a un criado a coger niños a los pueblos diciendo que necesitaba servicio. Al principio las aberraciones eran relativamente pequeñas y los niños no hablaban. Llegó un momento que él mismo fue consciente que empezaba a matar a los niños de los que abusaba, o que aquello iba a formar una pelota que le iba a costar cara. Pero disfrutaba de todo ello, por lo que yo Era muy sádico. De hecho, él tenía desmedido absolutamente. Él tenía una costumbre que en el juicio explica explícitamente, que es bastante desagradable cuando lo explica. Él lo primero que hacía era... ¿En el juicio explicó qué es lo que hacía? Tuvo que explicar las 50 muertes de los 50 ¿Y se acordaba? cuerpos. Sí, de todo. Claro, eran sus trofeos. Sí. De hecho, ahora contaremos una cosa bastante impresionante. Sus criados cogían a los niños y empezaban a abusar de ellos. ¿Los criados? Sí, en una habitación. Al rato entraba él, en plan ordeno y mando, ¿qué hacéis? Tal. Como si fuera a protegerle. Sí. Poli bueno, poli malo. Exactamente. ¿No? Igual. Pero por aquel entonces. Sí. Soltaba a los niños, los abrazaba y cuando ya el niño estaba confiado, le cortaba el cuello. Antes o después de haber practicado sexo con él, depende, hay veces que antes, hay veces que después, hay veces que antes y después. Hay veces que directamente le cortaba la cabeza y practicaba el sexo con un cuerpo decapitado que no lleva a ningún lugar. ¿Todo esto lo cuenta en el juicio? Sí. ¿Pero y quién le detiene? ¿La Inquisición? No, le detienen por otra cosa totalmente distinta. Es que a él no le detienen por el tema de los niños. Claro, a él le detienen porque algo pasó que decíamos que con la Iglesia hemos topado. Claro. Y no fue que mató a alguien que no debía. No, fue algo de lo más mundano, quiero decir. Ajá. Él tenía unas tierras y las vendió. Sí. Y se las vendió a Le Forêt, que es un conocido de Juan V, un alto mando de la época. Y el día de Pentecostés, Díaz de Res, cogió a una tropa de soldados y se presentó en la iglesia de Saint-Étienne con los soldados, entrando a espadazos para matar a este hombre, porque le acusaba de que había usurpado tierras que no le pertenecían en esa compraventa. No era cierto. Es decir, luego se demostró que evidentemente él le había usurpado su terreno. Y fue el propio obispo el que se empeñó en que pagara lo que había hecho. Y claro, una vez que ya entras en el círculo de un juicio inquisitorial y demás, la iglesia se queda con sus tierras, entraron en Tifés, que era su propiedad principal. O sea, la dejaron sin nada. Claro, y ahí empezaron a encontrar, porque el problema está en que al principio, él mismo lo reconoció en el juicio, y por eso no se sabe un número total de víctimas, los cadáveres se han incinerados en las chimeneas del castillo. Pero llegó un momento que ni se molestaban, directamente los tiraban por la ventana.
De hecho, los cuerpos los asesinatos por los que fue acusado fue por los cadáveres que encontraron en Tiflis y en Chantofse, que fueron 60. ¿Vale? Pero la cifra que se baraja por estudios de la época habla de entre 200 y 500 niños. O sea que al final le pillaron por lo que menos pensaba. Sí. De hecho, si no hubiera hecho esa barbaridad, muy posiblemente ahora mismo seguiríamos hablando de Guillés de Retz como el mariscal que luchó con Juana de Arco en la Guerra de los 100 años y liberó Orleans. Estoy convencido de ello. Ajá. O sea, podríamos estar hablando de un héroe. Sí. Y de hecho, para muchos murió siendo un héroe. O sea, aunque parezca increíble... ¿Cómo murió? Yo no sé ya si preguntártelo. A ver, en aquella época, cuando te acusaban de herejía, que era de lo que estaba acusado, normalmente eras quemado. Como pertenecía a la nobleza, o sea, ser un mariscal de Francia no era ser cualquier cosa, le colgaron y simplemente le pasaron por las brasas. Simplemente. Simplemente. Lo que pasa es que tuvo un juicio en el que llegó a ser excomulgado. Él, una de las cosas que lees del jurado que te pone un poco de golpe de punta, él siempre mantuvo la forma. Cada vez que iba a una jornada de juicio iba con un traje nuevo, bordado en oro, es decir... no se arrepentía de nada. No, absolutamente nada. Pero hubo un momento en el que el tribunal eclesiástico decidió que les excomulgaba, que se pasaba continuamente vacilándoles, por decirlo de alguna forma, y el obispo le excomulgó. Y fue el único momento en el que él se tiró al suelo de rodillas llorando, porque él, que le mataran le daba igual, pero no ir al cielo no podía ser. De hecho, hay dos cosas que a mí me enervan mucho de este caso. Una es los campeonatos que hacía de cabezas cortadas, es decir, hubo un momento que mataba a tantos niños que les cortaba la cabeza, las empalaba y luego con sus amigos hacía fiestas para ver cuál era la cabeza más bonita. O sea, que también estaban los amigos metidos. Quiero Sí, decir sí, que era algo... el servicio a los amigos, claro, y un montón de... O sea, claro. Una cosa, o sea, que no era solamente él. Y de hecho pagaron pocos para la cantidad de gente que había metido en todo el circo. Y segundo, fue el que él, después de cada orgía sangrienta, por la mañana, él iba a misa porque él estaba convencido que si Dios le perdonaba, todo Podía estaba seguir. bien. Entonces, por la noche hacía unas orgías de sangre enormes, de las que muchas veces por la mañana no se acordaba de nada, porque los criados habían limpiado todo, y luego él iba a misa, se arrepentía, o eso decía, y todo estaba bien, porque ya podía ir al cielo. Entonces, el único momento en el que se desmoronó fue cuando vio que podían morir y no ir al cielo. Bueno, pues nos alegramos que por lo menos tuviera ese momento de sufrimiento, porque él hizo sufrir a los demás. Yo creo que tuvo dos momentos de sufrimiento, el momento en el de la excomunión y cuando murió Juana de Arco. Yo siempre, desde que empecé a estudiar este caso y pude encontrar información seria, me di cuenta que este hombre se enamoró realmente de Juana de Arco. Y su muerte le volvió loco. Le volvió loco. A ver, era una persona agresiva, como los soldados, pero... algo tenía, ¿no? Algo tenía. El germen estaba, pero yo creo que la muerte de Juana de Arco terminó de desequilibrarle por completo. Como muchas veces, ¿no? Con otros casos que nos vas contando, ¿no? Sí, siempre hay algo que hace clic. En la mente del asesino siempre existe ese algo. Otra cosa es que puedas dar con él, pero siempre hay un crack que hace que el asesino salte. Eso no quiere decir que no tenga antecedentes, pero siempre hay un momento que hace algo en el cerebro y ya no puede parar. Y se desata la bestia. Sí, pero porque hay que tener en cuenta una cosa. Esta gente descubre el placer de matar. Y cuando descubres el placer de matar no puedes parar. Es decir, me lo dices con una cara. Claro, no, es que el placer de matar es el placer de no tener remordimiento. Quiero decir, ¿por qué no todos matamos? Porque si matáramos, yo mato a alguien, no sería capaz de vivir con eso. Entonces, digo sinceramente, el ser humano tiene una cosa que se llama remordimiento. Si no tienes remordimiento, matar es fácil y puedes solucionar. Y es vivir en una época donde todo se podía solucionar matando. Todo. Bueno, es más, la solución era matar. Matabas o morías tú. Exactamente. Entonces, es eso. Es decir, si la solución es matar y tú no tienes remordimiento por matar... Menos mal que han cambiado un poquito las cosas. Menos mal. Bueno, pues Antonio, la semana que viene más y con más personajes históricos y con documentos que bueno, pues más constatan que todo lo que nos estás contando, por muy increíble que nos parezca, ha ocurrido. Hay veces que la realidad supera la ficción, pero con creces. Bueno, pues la semana que viene nos sorprenderás otra vez. Muchas gracias. A ti.